Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Buenos días, bienvenidas al nuevo podcast, al nuevo episodio del podcast. Y hoy nos vamos a alejar un poquito de la administración, del ámbito de la administración local. Vamos a volar un poquito más alto y nos vamos a conocer la realidad de la transformación digital, en este caso, en el caso de una administración de comunidad autónoma pequeñita, uniprovincial, como es la provincia de Asturias. Vamos a conocer cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos y cuáles son sus soluciones y sus éxitos en esa carrera de transformación digital en la que estamos todos embarcados. Así que sin más dilación, paso a hablar con nuestro invitado. Nuestro invitado es Javier Fernández Rodríguez. Voy a leer tu cargo porque no me quiero dejar nada. Él es el director de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial en el Gobierno del Principado de Asturias. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Vale. Muchísima responsabilidad, ¿no? Bastante, la verdad es que estamos entretenidos, sí. A veces da un poco de vértigo, pero Pues vamos a repasar en qué estáis entretenidos, que me da la impresión de que va a ser muy interesante nuestra charla. Vamos a conocer a la persona, al profesional. Vamos a conocerte un poco más. Javier, tú vienes del ámbito de privado desde hace muchos años, estás ya trabajando para el sector público, pero si miras atrás, ¿qué decisión profesional explica mejor que hoy estés precisamente en el sector público y no tanto en el sector privado? Bueno, pues probablemente que acepté el reto que me propusieron hace algo más de 6 años. Un reto que era, bueno, un poco extraño. La verdad es que no me planteaba ir al sector público para nada, pero la verdad es que la posición era muy interesante, era muy difícil decir que no en ese momento. ¿Desde el principio fue este mismo cargo de transformación? Bueno, fue cambiando un poco de nombre porque a veces ahí con los cambios de decreto, pero sí, la responsabilidad era bastante parecida. Y yo creo que la decisión que marca que esté aquí es primero aceptar el reto y subirme a esto del sector público, un puesto de este tipo, y luego no salir corriendo en los momentos más difíciles, que los hubo, y bueno, pues tener esa resistencia, ¿no? Y las ganas de las cosas que te vas encontrando que son dificultades o que crees que realmente hay que cambiar, pues no huir, ¿no? Y decir, bueno, venga, pues hay que cambiarlas, vamos a por ello, ¿no? Yo creo que esas decisiones son las que hagan que ahora mismo esté aquí. Y en esa trayectoria ya dentro del sector público, ¿qué crees tú? Vamos a hacer un poquito de retrospectiva. ¿Qué crees tú que te gustaría desde hoy haber aprendido antes para no cometer según qué errores? ¿Qué crees tú que deberías haber estado más quizá prevenido? Podríamos utilizar esa palabra, que me parece una palabra amable. Sí, bueno, yo creo que hay un tema que es especialmente complejo en la administración, que es toda la parte de gestión del empleo público. Hay muchas variables. Yo siempre digo que es una carrera de 6 años, por lo menos. Yo ahora creo que estoy en tercero ya, voy poco a poco pasando cursos, pero es un tema complejo que el conocerlo bien te ayuda también a gestionar mejor el equipo y a tomar mejores decisiones en determinados momentos, ¿no? Yo creo que eso sí que el haberlo conocido antes, el haber aprendido antes, me hubiera ayudado a el aterrizaje, las primeras decisiones que pudieran ser mejores. Qué curioso, ¿no? En un ámbito tecnológico, por así llamarlo, muy técnico y muy tecnológico, de nuevo ese factor humano como el factor clave del éxito, ¿no? La gestión de las personas, tan importante o más que la tecnología, ¿no? Para mí, sin duda, vamos, yo creo que en cualquier organización, sea de tecnología o sea de otro tipo, las personas son las que hacen que una cosa funcione o no funcione, ¿no? Luego viene lo demás, todo lo demás es importante, hay que abordarlo, puede ser más o menos complejo, pero cualquier problema que tengas encima de la mesa es mucho más fácil si tienes las personas adecuadas para afrontarlo, ¿no? Con lo cual, para mí siempre es la prioridad el equipo. Ujú. Es a lo mejor quizá la parte de tu trabajo que menos se ve y que más impacto, tal y como te estoy escuchando, más impacto Probablemente. haga, ¿sí? Sí, creo que sí, probablemente, porque ese es un trabajo muy interno, realmente no las decisiones que tú tomas o cómo gestionas a tu equipo o cómo vas tomando decisiones para mejorar sus incentivos, su motivación, pues son cosas que seguramente no tienen una gran visibilidad hacia afuera, ¿no?
pero son las que consiguen que los proyectos luego tengan éxito, ¿no? Y bueno, luego pues a lo mejor lo que se visibiliza es un proyecto concreto, una decisión sobre una tecnología o la implantación de determinadas tecnologías, pero detrás está la gente que hace posible eso. Y desde luego ahora mismo somos un equipo de casi 200 Me personas. iba a preguntar, ¿cuántos sois ahora mismo en la dirección? Sí, 300 personas distribuidas en diferentes áreas o proyectos. en 5 áreas de En 5 trabajo, áreas. con un montón de proyectos, cada área tiene su ámbito de actuación y luego aparte tenemos a través de contratos externos, pues igual hay otras 200 y pico personas también trabajando específicamente para nosotros. Una empresa, ¿eh? Es una empresa grande. Asturias es una empresa grande, desde luego. No sé, nos considerarían una gran cuenta, sí. Sin duda. Y es lo que te digo, yo solo poco puedo hacer. Lo importante es que puedas estar acompañado de gente que saque adelante los proyectos, claro. Está claro. Vamos a meternos ya un poquito más en lo que es pues eso, ese proceso de transformación digital del Principado, que me consta bueno, que tú lo vives muy intensamente. Em, lo primero que hago una reflexión, ¿no? Al ser una comunidad uniprovincial, pequeñita, ¿no? Casi podríamos decir que tu dirección está marcando el paso como la marcaría la dirección de tecnología en una diputación provincial. Estáis dando ese servicio también a los concejos y a los pueblos, a los municipios que conforman esos concejos. ¿Es esa la capilaridad territorial, ese soporte del que dais, parecido a lo que sería una diputación? No exactamente, aunque sí que influimos. Nosotros, efectivamente, como comunidad autónoma uniprovincial, tenemos competencias de diputación y lo que en Asturias desde hace años se constituyó fue un consorcio en el cual está presente el Principado de Asturias y cada uno de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Ese consorcio, que es el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, que se conoce como el CAST, Sí. pues da apoyo tecnológico a todos esos municipios. Ese es un organismo que tiene su gerencia y es de alguna manera independiente del Principado, porque está compuesto, ya digo, 50% Principado, 50% el resto de municipios. Entonces, bebe de nuestro presupuesto, colaboramos de manera muy intensa, pero es un organismo un tanto independiente de nuestra dirección general, ¿no? Y la verdad es que hay un montón de proyectos que se hacen con los municipios que se canalizan también a través de este consorcio. Claro, porque son municipios muy pequeñitos, el territorio marca un poco la pauta, ¿no? Son unos Asturias, pues no sé, casi el 80 y pico por ciento de los municipios son de menos de pues de dos. 1.000 habitantes, ¿no? Con lo cual están ahí incluidos. Sí. Ujú. ¿Cuál es el problema o el reto fundamental en el que intentas resolver desde tu posición? Si tuvieras que quedarte, yo sé que hay muchos, ¿vale? Y que en esas áreas en las que tienes compartimentado, cada área tendrá un objetivo específico, ¿no? Pero así como dirección general, el objetivo macro, en términos macro, ¿cuál podría ser? Imagino que lo tienes súper identificado y que estará trabajado desde diferentes frentes. Hay un objetivo de transformación, que es muy genérico, ¿no? Pero yo recuerdo eso casi desde el primer día que llegué a la administración. Claro, yo venía desde la parte de fuera, de la visión de fuera, ¿no? Y veías a la administración como algo un tanto áspero, ¿no? Una cosa difícil, con la que es difícil relacionarse, que Sí. parece que, bueno, que eres alguien a quien se le atiende, pero de una manera un tanto reactiva, que te cobramos impuestos, además, pero que no parece que tenga un servicio muy pensado para ti muchas veces, ¿no? Fíjate, es una gran paradoja porque precisamente la Es todo administración, lo contrario. A eso su voy. razón de ser, su carta de naturaleza es dar un servicio público al ciudadano. A eso voy. Y se hace. La realidad es que se hace, pero no tiene esa imagen. Y es verdad también que en muchos casos la administración está organizada, pensada desde el punto de vista de la administración. Y yo creo que eso es una de las cosas que estamos intentando transformar, que la administración y los servicios que prestamos estén pensados desde el punto de vista de a quién se lo prestamos, a las empresas, a la ciudadanía. Creo que la tecnología juega un papel muy importante para poder hacer eso. Entonces buscamos un servicio que pueda ser más personalizado, que pueda ser más proactivo, que sea confiable, que la gente note
que le estás prestando un servicio y eso genera confianza, genera casi necesidad, ¿no? y cercanía hacia la administración. Creo que la tecnología es una herramienta muy potente para conseguir eso y para que veamos los servicios públicos como lo que realmente son, como algo que hemos constituido entre todos para cuidarnos a todos, para ayudarnos en el día a día de nuestra vida, ¿no? Yo creo que eso es la administración pública. Y muchas veces pensamos en la administración pública como algo ajeno, Ujú, esto es como que no es de nadie, ujú. Come y, aparte. sí, y que está ahí para controlarme. Y es todo lo contrario, es de todos, ¿no? Y eso es lo que tiene que sentir una persona cuando se relaciona con la administración. Este es un objetivo ambicioso, pero yo creo que es conseguible a través de esta transformación digital que yo creo que estamos viviendo todas las administraciones, ¿no? Yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo, tenemos ahí match total y creo que la tecnología es una palanca para mí ya indispensable en esa conexión con el ciudadano, pero no te olvides de la comunicación, ¿eh? Hay que comunicar, Fundamental. precisamente recordar un día sí y otro también, para qué está la administración, qué es lo que te facilita a ti como ciudadano de un municipio, de una ciudad de más o menos grande. Y yo creo que tiene que ser una labor ahí Es que combinada. forma parte de esa transformación. Fíjate que nosotros, efectivamente, somos una dirección general de tecnología, pero estamos haciendo acciones de comunicación. Nos han encargado las competencias en materia de identidad corporativa y algunas de las iniciativas que estamos poniendo en marcha y que ha sido difícil porque cambiar la estructura organizativa de una dirección general de administración es muy complejo, entonces a veces casi lo hacemos un poco a base de voluntarismo, pero hacemos campañas de comunicación y acabamos de sacar un contrato específico de comunicación. Hay una iniciativa que tenemos en marcha de la que estamos muy orgullosos, que se denomina Un trámite, un minuto, y son vídeos cortos, píldoras de comunicación de cómo hacer determinados trámites con la administración, muy amigables, fáciles de entender, muy rápidos, y tenemos ya un montón de vídeos de ese tipo subidos a un canal de YouTube. Y bueno, pues ese tipo de cosas, todavía seguramente mucho menos de lo que habría que hacer, pero son cosas que ayudan a llegar a la ciudadanía, a comunicar lo que estamos haciendo, a que se entienda, a que también la relación sea más fácil. Tenemos que ser usables, ¿no? De alguna manera, que cuando te acerques a una plataforma, a una web de la administración, pues no sea todo complejísimo, empezando por el lenguaje que se utiliza, Sin duda. por las páginas, la identificación, que hay Los cosas googles infinitos muchas veces, ¿no? que a veces son De difíciles de PDFs. evitar, ¿no? A veces son difíciles de evitar, pero tenemos que caminar en esa dirección, sin duda. Sin duda. Em, ¿Es eso quizá lo más difícil de ese gran objetivo de transformación? Quizá lo más difícil de liderar sea hacer ese clic, ese cambio interno para que todo el mundo navegue en esa dirección. Es una de las dificultades, ¿no? Las organizaciones grandes, en general, no solo las administraciones, tienen inercias muy fuertes, ¿no? Entonces, es difícil muchas veces, cuando hablas de transformar y de transformar de manera profunda, pues es complicado cuando esto es como, yo a veces pongo el símil del transatlántico, ¿no? El transatlántico es difícil de mover, de girar, de acelerar, tiene una inercia fuerte. Eso es importante también, porque tampoco se pueden dar bandazos en algo como los servicios públicos o como una administración. Es verdad que tiene sentido que tenga esa inercia. Pero claro, cuando quieres acelerar o quieres dar un giro importante, es complejo. Y hay que entrar en las entrañas, ¿no? de la organización y tocar muchas cosas, ¿no? para hacer ese cambio y hacer mucha divulgación y evangelización. Interna y Inter externa. interna y externa, por supuesto. Interna y externa, porque si no hay la externa, no tiene fuerza para hacer la interna. Hay Sí, es veces una motivación, ¿no? tiene que haber una demanda social. Sin duda. Si no tienes demanda social, es difícil tomar Los esas tiempos, decisiones. los tiempos yo creo que corren ayudan a que esto sea así, ¿no? El relevo generacional viene empujando fuerte, nuestros jóvenes son nativos digitales, empieza a haber nativos
también digitales de la inteligencia artificial, Claro. que no van a saber manejarse de otra manera, ¿no? Con lo cual, si queremos estar afectos a esta parte de la sociedad, que van a ser los futuros decisores, tiene que ser así, ¿no? Sin duda, pero fíjate que a veces se da el caso de que nativos digitales son ajenos a la relación digital con la administración. Porque piensan que está el dinosaurio perdido. Sí, Claro, y que no es para ellos. claro, claro. Entra también un poco en el tema de la cultura de la que es el servicio Sí, pero ahí público. entramos otra vez con el tema de la comunicación, no solamente para contar todo lo que estamos haciendo en pos de la transformación digital, sino para decirles dónde pueden encontrar todo eso, ¿no? O decirnos a los ciudadanos dónde es posible materializar, que veamos los resultados de ese esfuerzo de transformación digital, sea una app, sea una herramienta que nos facilite la vida, que nos genere un servicio más rápido, ¿no? Un minuto, lo que decíamos, un minuto, un trámite. Exacto. Em, sigamos haciendo ese diagnóstico, ¿no? Y siempre refiriéndonos a vuestro caso, al caso de Asturias. Em, en la parte de digitalización, el fallo es que seguimos siendo, en el fondo, analfabetos digitales, es decir, nos llenamos mucho la boca con la palabra digitalización, pero no sabemos realmente la trascendencia que esto tiene. Quizá nos estamos quedando con digitalización en un tiro corto de lo paso todo a un PDF y lo archivo en una carpeta en Dropbox, o creo que la aspiración es otra, ¿no? Hay mucho de eso, sí. Hay una administración electrónica mucho mejor, más pensada, que trasciende todo esto. Sí, claro. O sea, la transformación no va de hacer PDFs, claro, no, ni de repetir digamos, la gestión analógica, repetirla en Efectivamente. digital. Esa burocracia trasladarla a lo digital. No, porque normalmente lo que haces es generar más ineficiencias todavía, ¿no? Y eso se da, ¿no? Hay veces que en algunos procesos se hace ese tipo de gestión, ¿no? Decir, bueno, hago lo mismo que hacía en papel, lo hago ahora en PDF. Y eso muchas veces retrasa, porque tiene imponderables que retrasan. Entonces, eso genera incluso un rechazo contra la digitalización. Eso ha pasado, porque nos ha pasado a todas las organizaciones que hemos iniciado ese proceso. Claro, el cambio es pasar. Yo en la administración lo que digo es que hay que pasar de una administración basada en el expediente administrativo a una administración basada en el dato Perfecto, o en sí, el sí. conjunto de En datos eso estamos pensando todos. se componen luego expedientes administrativos, que sigue siendo jurídicamente lo que establece la normativa. Entonces, y cambiar y transformar los procesos. Eso está calando. A nosotros nos ha pasado. Nosotros implantamos lo que era la administración electrónica, un tramitador a través del cual ya no se iban enviando los papeles o las carpetas, sino que te venía a través de tu portafirmas o tu panel donde te llegaba el trabajo, pero eso no era suficiente, ¿no? Y yo creo que el COVID, que lo cambió muchas cosas en este Aceleró sentido, muchas cosas. y aceleró y cambió la perspectiva. Cuando antes te decía que también no solo hay que evangelizar, hay que demostrar, las demostraciones que hicimos en la gestión en pleno COVID, donde realmente era muy necesario, donde es que estabas un poco desamparado ante A la situación fuerza, que ¿no? veías, exactamente, pues hizo creer en que efectivamente había otra manera de hacer las cosas, de gestionar la tramitación administrativa, y eso nos abrió muchas puertas, es la realidad. Puertas que estaban un poco cerradas. Después de eso se abrieron de par en par porque vieron realmente con hechos lo que Claro, suponía el cambio, ¿no? claro. Qué mejor argumento que la propia experiencia, ¿no? La propia experiencia en positivo, además, viendo todas las ventajas y todos los beneficios de dar ese paso y de empezar a hacer de otra manera, ¿no? Desde otro marco mental también, yo creo, ¿no? Es que es la gran revolución. Em, ¿Que consideras que sería crítico, que continúa siendo crítico y que sin embargo todavía no le habéis podido meter mano o está costando mucho meterle mano? Bueno, todo lo que son, en el ámbito tecnológico, por ejemplo, todo lo que son aplicaciones históricas, ¿no? Que llevan muchos años gestionando servicios críticos para la administración. Y nuevamente hablamos de la administración, pero yo creo que aquí tampoco hay mucha diferencia con el sector privado, sobre todo grandes compañías, pasa en la banca probablemente también. Son aplicaciones que llevan muchos años ya implantadas, que se han ido evolucionando, se han ido modificando, que gestionan procesos críticos
y que están con tecnologías obsoletas, lógicamente. Y que hay que hacer un cambio, hay que hacer una transformación, hay que implantar una nueva aplicación con las tecnologías, digamos, actuales y para poder implementar otros servicios que ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial te permite, pues realmente hacer ese cambio sin romper nada y a la vez que sigues trabajando con esa aplicación porque es crítica en el día a día, tecnológicamente es muy complejo. Ujú. Vamos haciéndolo, pero nos lleva más tiempo del que nos gustaría. Ujú. Sin duda, nos llenamos también la boca con la IA, pero hay que tener las organizaciones y las estructuras preparadas para hacer IA bien, con criterio, ¿no? La IA no es solamente meterle algo y que te devuelva algo más bonito o mejor editado, sino que tiene que convertirse en algo muchísimo mejor incardinado dentro de la estructura de nuestro día a día. Hemos hablado mucho de talento, de cultura, ¿no? De ese factor humano que es tan importante o más para que la tecnología realmente sea esa herramienta impulsora, propulsora de los cambios que necesitamos en la administración. Eh, Esta pregunta seguro que te la han hecho millones de veces. ¿Qué perfiles vamos a necesitar o se necesitan ya para lo que se nos está viniendo encima, para lo que ya tenemos y para lo que se nos viene encima, además en un corto tiempo, ¿no? Porque esto va muy deprisa, Javier. Muy deprisa, sí, sí. Es difícil aventurar cualquier cosa de aquí a 4 o 5 años solamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de perfiles, yo creo que sobre todo perfiles que sean capaces de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias, ¿no? Muchas veces pensamos, y además viniendo a lo mejor de mi responsabilidad, podría decirte, no, pues necesitamos un montón de perfiles tecnológicos, de científicos de datos, de gente de informática, estadísticos, matemáticas. Y seguramente sí, así es, ¿eh? Y de hecho nosotros yo creo que también en eso hemos sido un poco pioneros y hemos creado dentro de la propia estructura los puestos de científicos de datos, ¿no? Que eso en la administración yo creo que es una novedad importante. Bastante, bastante. Pero yo lo que veo es que cada vez son más importantes los perfiles híbridos. O generalistas también. No sé si generalistas del todo, pero al menos sí híbridos. Alguien que tenga un conocimiento funcional, pero a la vez tenga cierto conocimiento tecnológico, o por lo menos que la tecnología le resulte agradable, porque no le queda más remedio que utilizarla. Pero yo creo que con la aparición de la IA se refuerza el conocimiento funcional de la gestión, porque no debemos delegar ese conocimiento en terceros ni en tecnología, pero debemos de saber adaptar esa tecnología al objetivo concreto de lo que queremos hacer. Y ese objetivo concreto de lo que queremos hacer lo tiene el funcional. Nosotros, en ese sentido, hemos intentado también transformarnos desde un punto de una dirección general que era tradicionalmente tecnológica, una dirección IT, hacia una dirección general en el que te decía antes que el objetivo era la transformación. Para ser capaces de transformar algo tienes que conocerlo, tienes que conocer el negocio. Entonces es muy importante que nosotros mismos tengamos perfiles que se involucren en el negocio que queremos transformar y que entiendan a los funcionales a los que les queremos prestar servicio y prestar aplicaciones, porque si no estaremos hablando idiomas diferentes y no acabaremos de encontrar ese punto intermedio para transformar la organización. Con lo cual, a la velocidad que cambia todo, con lo que la tecnología se convierte o tiene de crítico en el ámbito funcional, en la gestión, a mí me parece que lo que necesitamos son perfiles cada vez más híbridos. No digo generalistas, porque generalista es al final no saber de nada. Tienes que tener cierta especialización, pero una especialización en la cual te sepas adaptar, tengas flexibilidad en tu capacidad de trabajo y no tengas un perfil muy, muy, muy especializado, porque eso probablemente igual sí que es sustituido por la tecnología, ¿no? Ujú. Esas habilidades intrínsecamente humanas, ¿no? Sí, Al final sí. es Lo que nos dijéramos, puede sería la clave diferenciar. que nos diferenciaría de la inteligencia y que aportaría el criterio que la inteligencia artificial nunca va a poder aportar hoy por hoy y hasta donde sabemos. Déjala muy por ahí. Fíjate, te estaba escuchando y me estaba resonando mucho un paper que leí hace poquito en el que hablaban de bueno, toda esta revolución que está habiendo al calor de la IA, ¿no? Pero esta revolución también desde el punto de vista profesional, laboral, de formación, etcétera. Y decía que los filósofos están aprendiendo física,
o astrofísica y los astrofísicos están aprendiendo filosofía y entronca muy bien con esto que acabas de decir y con esa línea un tanto humanista, pero que por otro lado es la que puede que nos salve, ¿no? Un poquito de frente a los peligros de la tecnología, más allá de considerarlo que la tecnología es una gran herramienta de la que tenemos que ayudarnos constantemente. Ahora me gustaría que te mojases un poquito más, vamos a concretar un poco más y que me dieses un ejemplo concreto de una decisión reciente, ¿vale? Que hayas tomado y que realmente pues, haya generado un impacto. Puede ser interno a nivel de tu equipo o externo a nivel de ciudadanía, es decir, o puede ser ambos, que haya sido un impacto interno y que el trabajo consecuencia de ello lo haya percibido la ciudadanía como un avance. Bueno, no sé si tanto una decisión, pero desde luego el proyecto que acabamos de lanzar de Mi Principado, de la plataforma de Mi Principado, a mí me parece en esa transformación me parece ya un cambio significativo, es un paso que es solo el primer paso, tenemos que seguir evolucionándolo y seguir dotándolo de más contenido, pero es un cambio en la manera de relacionarse administración y ciudadanía. Es pasar de la ventanilla, digamos, de la imagen clásica, ¿no? Y tan denostada de la ¿Y del vuelve ventanilla usted mañana? y del vuelta usted mañana, a, 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 una, a un pequeño asistente personalizado, donde podamos dar servicios proactivos, donde podamos atender mejor a las necesidades concretas de las personas que están detrás. Y es un canal que es bidireccional, de entendimiento, y eso es lo que genera realmente cambio, ¿no? Y transformación en lo que es los servicios públicos. A mí me parece de los mejores proyectos que podemos afrontar, ¿no? ¿Y lleva ahí a Agéntica o no? De momento De no. momento no, pero está ready, está preparado. Evidentemente es un paso posterior. Ujú. En el tema de Agéntica tenemos otro proyecto, a mí también, que es el que realmente cuando lo pongamos en marcha será el que más me guste. O sea, Vamos a estamos tener casi hasta una primicia. Nos vas a soltar No, la no es una primicia. primicia, lo hemos contado varias veces. Lo siento, no es la primicia, pero sí creo que es otro proyecto también transformador, que es el de COBA, ¿no? COBA es un proyecto que llevamos hablando de él hace tiempo, un proyecto de innovación que pretende ser un agente IA virtual que te acompañe. De momento, COBA está pensado para el ámbito de los servicios sociales. Ajá, interesante. Pero que sea un agente que se adapte además a las capacidades digitales de quien recibe ese servicio o de una persona potencialmente receptora de ese servicio, de tal manera que puede utilizar medios puramente digitales, como es una aplicación en el móvil, etcétera, pero puede utilizar otros medios más analógicos, por decirlo así, que puede ser una llamada de teléfono, ¿no? Un teléfono normal, corriente, que cualquier persona. No un chatbot. No un chatbot, pero sí que detrás puede haber una inteligencia artificial que simule, digamos, una conversación como si fuera una persona, que ahora la tecnología ya lo permite, ¿no? Es algo que ya lo permite. En el pasado capítulo, tuvimos a responsable IT de Torrent y nos habló de algo parecido y tuve la ocasión de comprobar el audio de llamando ese teléfono y te respondía un chatbot y además tenían versión en valencià y en castellano y realmente está muy bien, ¿eh? Estaba muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros hemos hecho pruebas ya con varias tecnologías y no distingues. No distingues. No distingues. Tienes la responsabilidad, evidentemente, de decir que están hablando con una máquina, todo el proceso, pero la sensación a los 2 minutos de estar teniendo la conversación es que ya no te acuerdas de ese. qué? Y lo hemos probado con gente, con personas reales, en este caso para personas mayores, porque uno de los casos de uso que queremos implementar es con la soledad no deseada, entonces afecta mucho también a personas que puedan estar viviendo en pueblos remotos, digamos, donde tienen dificultad para tener mucha relación social, que pueden tener un problema de soledad, Salud. con salud. Y realmente a los 2 minutos le está llamando de manera totalmente personal y hablando como si estuviese hablando con otra persona, ¿no? Eso que tiene también sus riesgos, pero tiene un potencial enorme de acompañamiento, de ser capaces de activar segundos niveles de atención si detectas algún problema, le estás recordando cosas. Es una asistencia personalizada, ¿no? Que
Si tuviésemos que hacer con personas, no tendríamos capacidad, no habría manera de contratar a tantas personas para hacer esa atención personalizada, pero con la tecnología te posibilita hacer esa atención a todo el mundo que lo necesite y luego, llegado el caso, escalarlo y ya el proceso que siga, pues dependiendo de la casuística de cada persona, ¿no? Pero puede haber un segundo nivel en el que a lo mejor ya sean personas las que atiendan, pero que ya no necesitas el mismo número de personas para hacer para dar ese servicio, ¿no? Entonces, esto que tú hablabas de un chatbot así, sí que existen ya en municipios chatbots para atender determinadas casuísticas, determinados servicios. Nuestra idea realmente es que este agente beba de toda la información que tiene la administración en sus sistemas, de tal manera que su conocimiento es muy profundo y muy amplio sobre para dar esa atención y que tengamos, digamos, la parte externa de la gente que habla o que chatea o que manda mensajes al usuario final, pero con un proyecto interno también de automatización, de gestión interna de los datos. O sea, es un proyecto que Que se hable con claro, otros sistemas. y muy complejo a nivel de gestión de los datos internos, ¿no? O sea, la complejidad para mí no está en el agente IA que habla o que chatea, sino en todo lo que hay por debajo para que el funcionamiento y las consecuencias y los beneficios de esa comunicación realmente sean eficientes. Sean reales. Me parece una iniciativa encomiable, muy futurible, porque al final vamos a ser una sociedad muy envejecida. Esos casos que nos pueden parecer aislados no son tan aislados y son más comunes y más corrientes de lo que creemos. Así que, y es premiable. Imagino que algún premio habréis recibido o estaréis a punto de recibir. Y replicable. Yo invitaría a otras organizaciones a hacer iniciativas parecidas. Bueno, nuestra idea, desde luego, este proyecto nació como un proyecto de compra pública innovadora Sí. y así sigue recorriendo. Quizás eso le ha supuesto un retraso en su desarrollo, pero nace antes de ChatGPT, la idea, con lo cual en eso igual éramos un poco visionarios, ahora parece muy fácil, cuando lo pensamos parecía ciencia ficción, esa es la realidad. Y siempre lo pensamos desde un punto de vista de que fuese totalmente replicable y para accederlo a cualquier otra administración. Qué bueno. Nosotros, desde luego, somos convencidos de, ahora lo que se habla tanto de la soberanía tecnológica, desde luego desde el punto de vista público. Lo que nosotros desarrollemos tiene que tener una propiedad pública, pero no necesariamente de una única administración, sino que esto pueda ser utilizado por cualquier administración. Muy importante eso también, Javier, muy importante, efectivamente, compartir ese conocimiento, compartir esas herramientas para que más gente pueda beneficiarse de ello, sin duda. Estamos ya casi en la parte final, en el bloque final. Vamos a hablar de futuro, ¿no? Y en el futuro lo hemos nombrado, no podía ser de otra manera. La inteligencia artificial ha entrado rápido en nuestra conversación. A 2 años vista, y sé que estoy hablando a muy largo plazo porque la inteligencia artificial está yendo mucho más deprisa de lo que creíamos todos en principio, ¿cómo debería cambiar o cómo debería haber cambiado la relación entre la ciudadanía y la administración si todo va bien? Debemos pensar en esa utopía, ¿no?, de que las administraciones hablen directamente y que a un golpe de clic, no sé, ya se me ocurre el caso estonio, ¿no? Que yo creo que es el referente europeo más claro, ¿no? De tener en un número identificador toda la información sobre esa persona y que ese es el futuro. ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, te hablaba antes de la transformación, ¿no?, de nuestro objetivo. Yo creo que cada día está más cerca. O sea, que seguramente cuando las primeras veces que hablaba de ese objetivo hace ya unos años, decía, bueno, yo no lo voy a ver y tal. Ahora ya no se puede decir eso. Pero ahora ya no, pues efectivamente, ya no puedes decir. Cada vez puede estar más cerca. Es verdad que sigue siendo complejo porque hay veces que pensamos que la inteligencia artificial es mágica y que nos va a arreglar todos los problemas y que es cuestión de poner un chatbot y ya está todo hecho. Es algo más Pero complejo. mucho más complejo, pues cuando profundizas a dónde tiene que interactuar, lo que hablaba antes de toda la parte de gestión de datos, realmente hay mucha complejidad tecnológica y de esas inercias que hablábamos antes. Y de ética. Bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es gestionable. Es una cuestión de tomar decisiones adecuadas para velar por minimizar los riesgos que trae la IA.
pero luego a nivel de implementación tecnológica no es tan sencillo como para que mañana ya lo tengamos todo eso que queríamos, ¿no? Pero desde luego estamos dando pasos ya muy significativos. Te hablaba de mi Principado. Nuestra idea es seguir desarrollando esa plataforma que genere esa cercanía, que genere esa eficacia, porque no es solo mi Principado, no es solo una plataforma de cara a la ciudadanía. Por debajo hay otros procesos que hemos automatizado. Cosas igual que para quien no esté de ello, pues igual le suena un poco raro, pero el tema de las cuentas bancarias, de la gestión de las cuentas bancarias, nosotros denominábamos fichero de acreedores, ocasionaba muchísimos retrasos, sí, todavía ocasiona muchísimos retrasos en la tramitación por todo lo que supone subsanación de los errores de cuando alguien tiene que aportar un fichero de acreedores, ¿no? Para donde pueda recibir la ayuda. Bueno, pues dentro de mi Principado, una de las funcionalidades que ofrece es actualizar en tiempo prácticamente real tu cuenta bancaria y que eso se valide con el banco de tal manera que minimizamos el número de subsanaciones que tenemos que realizar para seguir con el trámite donde sea necesario luego hacer un pago, ¿no? Pues eso ahorra una cantidad de tiempo en la tramitación enorme. Bueno, pues ese tipo de cosas, de esas automatizaciones internas de mejora de agilidad y más una luego implementación de plataformas usables, amigables y una voluntad de prestar un servicio proactivo es lo que consigue con las herramientas adecuadas transformar los servicios públicos, ¿no? Y la formación para poderlas utilizar bien, ¿no? Eso, claro, sin duda es clave. De poco te vale tener herramientas si no sabes utilizarlas ni sacarles todo el jugo. Digamos que van en paralelo. Hay cosas de las que muchas veces no hablamos porque las damos casi por hecho, pero que realmente también llevan mucho trabajo, que es toda la parte de capacitación, formación, capacitación y toda la parte de ciberseguridad. También te lo iba a sacar ese tema. ¿Dónde dejamos el gran melón de la ciberseguridad cuando de repente nos asomamos al abismo de la inteligencia artificial? Son nuevos retos. Yo creo que en materia de ciberseguridad hay que tener una política de constancia, de tenerlo claro, de que esté en la propia cultura organizativa. Es decir, bueno, no nos podemos lanzar a poner o implementar cualquier servicio sin tener claro que hay una base de protección, de seguridad. Cuando hablaba antes de confianza, de cercanía, hay una parte de confiabilidad. Tienes que confiar en la administración. Sin duda. Y para confiar tienes que tener, digamos, o estar seguro de que a quien le vas a ceder los datos, pues no los va a perder a las primeras de cambio o va a tener una caída del servicio. Esto, Sí, el cuidado del dato, que al final va a ser el capital principal de todos, ¿no? claro, del conocimiento también con la IA. Entonces, la ciberseguridad tiene que estar metida en el corazón de la organización, de la estrategia de la organización, y los retos son cada vez más difíciles, ¿no? ¿Sería esa quizá la promesa en el proceso de digitalización que más te preocuparía que no digamos que no se contemplase, que contemplarse se va a contemplar, pero que se descuidara o que se descolgara un poco de todo el proceso? No, creo que no. Creo que hoy tenemos una concienciación muy importante ya en el ámbito de la ciberseguridad, seguramente a la fuerza o a base de malas experiencias nuestras o próximas, y eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Yo creo que hay un mayor peligro en el ámbito de la digitalización con la aparición de la inteligencia artificial en la pérdida de la autonomía y del conocimiento propio, la delegación del conocimiento en agentes externos. Yo creo que ese es porque es muy tentador, porque es muy rápido, pero creo que peligroso a largo plazo, el perder la forma de hacer las cosas. No sé si el control, El control del posiblemente en el futuro, conocimiento. el control del conocimiento al menos, ¿no? Eso es realmente muy tentador, yo creo que así a nivel personal, ¿no? El delegar conocimiento en las plataformas, en la IA. Eso, dentro de una organización como la nuestra, si está dentro de nuestro control, si ese conocimiento sigue residiendo dentro de la administración, bueno, lo puedes ir gestionando. Si eso llega un momento en que por buscar una solución rápida o un éxito rápido lo delegas, puedes ir perdiéndolo, claro. Y luego es muy difícil recuperarlo. El criterio, de nuevo criterio humano. Sí. Es
el sentido común y el criterio al final. Pues vamos a ir cerrando ya y para eso te voy a pedir una última reflexión, ¿no? Sobre tu trabajo, sobre tu actual desempeño y responsabilidad, que no es poca, y que se hace desde lo público y desde tu ámbito. ¿Qué te gustaría que fuese lo que más y mejor se entendiera? ¿Cuál es tu aportación que te gustaría, por decirlo de manera clara, ¿por qué te gustaría ser recordado? ¿Cuál ha sido tu aportación? Más allá de la vanidad, ¿no? Vamos a olvidar vamos a olvidarnos incluso que están los micros y más allá de la vanidad, decir, ¿por qué me gustaría que mi paso por aquí quedara en la historia, ¿no? Como un gran avance, un gran logro, ¿no? Me En gustaría, Asturias. me gustaría haber ayudado a cambiar esa percepción de lo que es el servicio público. Eso es una gran ambición. Es sí, Eso es está muy bien ser ambicioso. No, haber contribuido con mi grano de arena a eso, ¿no? A que las personas nuestra sociedad en Asturias perciban al menos una gran parte de los servicios que presta la administración, que los valoren realmente con lo que hay detrás, con el trabajo que hay detrás, con la calidad del trabajo que hay de los empleados públicos, ¿no? Que yo creo que están muchas veces denostados por clichés, ¿no? Donde esa imagen del mostrador, ¿no? Que quizás hace mucho daño, pues no permite visibilizar un montón de gente que trabaja en la administración pública, muchas veces con no muchos incentivos y que tiene un nivel de compromiso enorme, una realmente sensibilidad de lo que es el trabajo público, el servicio público. La vocación. La vocación, efectivamente. Y que eso muchas veces queda tapado, pues bueno, pues por casos que efectivamente también existen y que tienen más visibilidad y que son más fáciles de difundir. Y que son los menos, seguro. Y sin ninguna duda son los menos, muy minoritarios, pero que bueno, pues que tienen esa visibilidad, ¿no? Entonces, me gustaría que realmente fuésemos capaces de que la sociedad percibiese ese servicio público como algo suyo, de lo que debería ser corresponsable también, esa demanda social que te decía antes, y que los perciban como servicios de valor, ¿no? Y que le acompañan y que confían en ello. Es un objetivo ambicioso, pero si damos un pasito, pues me conformaría. Pues un objetivo ambicioso, una reflexión preciosa que yo comparto y a la que me gustaría también aportar, quizá poniendo micrófono o voz a estas ideas tan importantes, ¿no? Que eleven a nuestra administración a ese nivel de excelencia que todos queremos y que caminen paralelas a la sociedad. Javier Fernández Rodríguez, muchísimas gracias por traernos tu conocimiento y por contarnos cómo está Asturias en transformación digital. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, ha sido un rato estupendo, muchas gracias. Gracias. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.